Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Cuando nosotros escuchamos esta introducción del programa para aquellos que necesitan, etcétera, etcétera, ya los amigos que acostumbran a estudiar con nosotros se dan cuenta que hay que tener la Biblia en mano, porque en cualquier lugar de la geografía mundial cada día, como Iglesia Adventista, estamos estudiando el mismo tema. Estamos ubicados en la misma semana, el mismo tema, y para hoy tenemos pautado aguas amargas. Todo esto hay que mirarlo dentro del marco de la lección número 7 que estamos abordando en esta semana, el pan y el agua de vida, y ahora vamos a ver aguas amargas. Hemos hablado sobre la parte introductoria y es de mucho interés ahora que nosotros podamos ver aguas amargas. Es el tema que estaremos abordando en este día. Traiga su Biblia, guía de estudio en mano, bajo la conducción divina. Vamos a compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Me place saludar en esta hora a nuestro distinguido hermano, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, siempre será un privilegio extenderle mi mano, saludarle afectuosamente, tanto a usted como a su familia, y es nuestra oración para que el Señor continúe derramando en usted mucha sabiduría, y que al estudiar la palabra de Dios, ese conocimiento puede impartirlo a cientos y miles de personas que nos escuchan cada día. Bendiciones. Amén. Gracias, apreciado amigo y hermano. Recibo con mucho agrado ese efusivo saludo y lo devuelvo. No me gusta quedarme prácticamente con nada de nadie, ¿no? Así que le devuelvo ese saludo en el nombre de Jesús para usted, para su amada esposa y para toda la familia. Amén. Dice la Biblia que nosotros no debemos deberle nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Amén. Gloria Esa es la deuda que tenemos. Así amarnos unos a otros, y es el desafío que nos lanza la palabra de Dios. Así es. Dinero no le deba a nadie. Cosas materiales no le deba a nadie, pero ese es un deber grande, el amaros los unos a los otros, como dice la Biblia. Así es. Es una bendición, amigos y hermanos, poder compartir con ustedes en este momento la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos pueda seguir dirigiendo en el estudio de su palabra. Bendito Padre, Rey del universo, hoy nos ponemos en tus manos como siempre para que tú nos dirijas y que a través del estudio de tu palabra tú puedas hablar también a cada oyente que en este momento nos escuchas. Oramos, agradecemos y hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Fuera del aire, mientras estábamos conversando, estaba pidiéndole al pastor algún tipo de orientación para que la compartiera con ustedes. Y efectivamente, cuando nosotros vamos al tema de hoy, aguas amargas, voy a leer el primer parrafito ahí en la parte introductoria de la guía de estudio, para luego ampliar un poquito más la pregunta que voy a hacerle, pastor. En los incidentes registrados en la Biblia, que es la palabra de Dios, distintos personajes desempeñan papeles diferentes, sean buenos o malos, y debemos prestar mucha atención a los tramas, los lugares, los tiempos y los villanos. Sin embargo, lo más importante de un relato suele ser el desenlace y las lecciones aprendidas. Lo mismo puede decirse de los relatos bíblicos acerca de la historia del pueblo de Dios tras el cruce del Mar Rojo. Y es así, efectivamente, porque cuando uno ve el seguimiento que se le da a la guía de estudio, los diferentes temas que se van plasmando allí,
Uno que es bastante curioso, ve el texto bíblico, le hace preguntas, quiere tener mucho más detalles. De hecho, esto es lo que hacemos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Tratamos de ampliar un poquito lo que la guía de estudio nos está diciendo. Y partiendo de esto, Pastor Cristian Veras, sería importante que podamos ver, quizás dentro de la misma ruta que siguieron los israelitas, hay algunas paradas importantes que tienen que decirnos sobre el comportamiento de los hijos de Israel en una ruta sumamente difícil por las situaciones que se estaban presentando, para que nos hable un poquito sobre una o dos de esas rutas y lo que aconteció en esos lugares, para que nosotros sigamos viendo lo que Dios va haciendo con el pueblo. Por supuesto que sí, pastor. Por ejemplo, tenemos la primera parada que fue en Ramesés. Hay mucho que decir de Ramesés, Sucot o Ramesés. En sus 42 estaciones en el desierto, Israel es probado y se destaca la importancia de cada una de estas historias o de la historia de cada una de estas paradas, donde hay liberación y conquista de parte de Dios, no solamente para su pueblo, sino para los enemigos, en el sentido de la conquista. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, en el Sinaí, Dios da los mandamientos al pueblo de Dios. En el desierto de Sin, Dios provee alimento milagrosamente a través del maná, que es la parada de Sin. Pero podemos ver también Kibrot Ataaba, que fue donde el pueblo pidió carne, Dios le envió codornices y fueron probados. Podemos ver el caso de Mara con el agua, y aquí quisiera hacer un poquito más de énfasis, porque los beduinos han encontrado fuentes de aguas amargas que no son potables en el desierto, lo que nunca han encontrado ningún árbol que pueda endulzar esas aguas. Entonces quedan dos posibles, pudiera decirse, soluciones para el asunto de Mara. Número uno, que haya existido algún árbol que Dios le dio a Moisés que lo utilizara en ese momento y que ya no existe, que no creemos en esa posibilidad. O número dos, de que Dios haya obrado, como sí creemos, un milagro en el asunto de Mara. Dios endulzó el agua. Podemos ver otras paradas o estaciones del pueblo donde Dios lo probó, que es Meriba, el Sinaí, Tabera, Kibrot Ataaba, como decía, Cades Barnea, que fue muy importante lo que el pueblo hizo allá, y entonces, como decía, Mara, donde hay una decisión importante de parte del pueblo de desconfiar. Dios quería educarlo, pero el pueblo desconfía, a pesar de que ya habían tenido pruebas del poder milagroso, el poder todopoderoso de Dios. Sin embargo, Israel desconfía. Pastor, sobre las declaraciones que recientemente está ofreciendo sobre esta agua amarga, quiere decir que la arqueología ha descubierto que ciertamente se podría decir que hay un lugar ahí donde había aguas amargas. Sí, es muy importante ver que sí, ahí los beduinos han encontrado fuentes de aguas amargas, pero que lo que no han podido encontrar es algún árbol que endulce esas aguas. ¿Pero esas fuentes de agua amarga todavía existen? Sí. Ok. Nos referimos al tiempo de hoy. En lo presente, sí. Sí, en lo presente. Hay fuentes de aguas amargas en lo que tiene que ver con los desiertos en esa región del cercano oriente. Repito, lo que no han encontrado ningún árbol que las endulce. Es que es difícil encontrar, porque tanto usted como yo sabemos que son de los grandes milagros que Dios iba produciendo a ese pueblo para fortalecer su fe y darle a entender que ciertamente Dios estaba al control y al frente de todo esto. O sea, a veces la ciencia o algunos descubrimientos pues quieren como minimizar la obra maravillosa que Dios puede hacer a través de los grandes milagros que realiza para conducir a su pueblo. Quisiera aclarar, pastor, que Dios no permitió el pecado para mostrar su amor. No, jamás en la vida. Como tampoco permitió
que las aguas estuviesen amargas para mostrar su poder. Él demuestra su poder a pesar de... Las aguas estaban amargas. Uh-huh. Dios lo sabía como Dios, evidentemente, pero guió al pueblo para allí para darles una prueba más de su poder. Claro, es así. Quería enseñarle al pueblo que en el desierto de las tentaciones no estaban solos. Eso es como la profecía. La profecía no se cumplen porque ya el profeta lo dijo, sino porque Dios tiene conocimiento de lo que va a acontecer en el futuro y se adelanta para decir que se va a producir tal cosa. Claro, así es. Es importante, pastor, ver en el contexto de Mara, bueno, fue utilizada también esta palabra por Noemí más adelante. Usted se acuerda sí, cuando claro. regresó de Belén, que le dijo, ¿por qué me llamáis Noemí? Llamadme Mara. Uh-huh. Mara no solamente representaba lo que es amargo o algo que no se podía ingerir por un sabor no propio, sino que también tenía que ver con tragedia. Sí. No podemos negar que hubo tragedias para el pueblo de Israel en el desierto, como tampoco podemos negar que en el camino hacia la Canaán celestial hoy nosotros encontramos tragedias. Ya mencionamos en una ocasión, el trimestre pasado, Joseph Scriven, no sé si se acuerda. Joseph Scriven fue un caballero que tuvo una fe impresionante cuando 2 veces perdió. Una a su novia, la otra ya prácticamente en la boda, la perdió también, perdió a su madre ahí mismo cuando se enteró de la última novia que había perdido, y entonces en lugar de descorazonarse y murmurar contra Dios, él compuso el himno, oh que amigo nos es Cristo, él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración, de manera, mis amigos y hermanos, que estas tragedias, incluyendo a Mara, indica de que hubo tragedias en Israel, las habrá en el Israel espiritual de hoy, pero nosotros debemos tener siempre presente vencer todas esas situaciones en el nombre del Señor, porque Él está a nuestro lado, y en lugar de murmurar, verlo como una oportunidad para aumentar nuestra fe. Eso es real. Bueno, conforme a estos comentarios, vamos al texto bíblico. En el libro de Éxodo capítulo 15, los versículos del 22 hasta el 27, después del cruce del Mar Rojo, entonces encontramos allí el trasfondo de un milagro importantísimo que se realizó y que la Biblia lo describe de la siguiente manera. Libro de Éxodo capítulo 15, los versículos del 22 hasta el 27, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Importante decir que las decisiones de Moisés están amparadas bajo la conducción divina, y continúa diciendo el texto, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es muy importante ver en ese comentario, pastor, que después de la prueba, entonces viene la calma. Uh-huh. Israel es probado en Mara, no hay agua. Vamos a ser claros. No estamos diciendo que el asunto era fácil. Es difícil. No estamos hablando de que era fácil. Es difícil. Era caminar en el desierto por ¿cuántos días dice? 3 días. 3 días. 3 días. No es un asunto fácil usted durar 3 días sin beber. Hay una necesidad biológica ahí, evidentemente. Y
según la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, Maslow una de las principales necesidades es el agua, una necesidad biológica. Sí. Y esto es una necesidad imprescindible, sin la cual no podemos vivir. Usted sabrá muy bien que siempre grabamos acá, que aquí en mis manos yo tengo un recipiente de agua, porque yo me tomo diario 2 litros aproximadamente de agua, y a veces 2,5 hasta 3. Estoy hablando de un día, pero fue que el pueblo duró 3 días. No era un asunto fácil, nadie está diciendo que era fácil. Y no solamente un asunto de un día, aquí donde tú tienes una fuente de agua que tú sabes que va a beber, pero estamos hablando, podría decirse, pastor, de un desierto literal donde no se veía agua por ninguna parte. De eso estamos hablando. Y realmente es muy importante, pastor, su comentario. No se veía, pero tampoco ellos sabían que iban a encontrar. Sí. Porque ahí era que entraba la fe. La fe. Al trazar esa ruta difícil, pues ya habíamos dicho en lecciones pasadas que Dios quería que ellos desarrollaran ¿qué cosa? La fe. Ciertas virtudes que tienen que ver con el crecimiento espiritual y la confianza en el Señor, y por eso obedecían. Ahora, comentaba, pastor, que aunque no es fácil, nosotros debemos siempre esperar en que Dios esté a nuestro lado. La última botella de agua Dios la reserva para nosotros, y que aún en el desierto. Y que no estamos hablando, pastor, de un pueblo tampoco que no tenía evidencia de la conducción divina, porque los milagros que se produjeron primero en Egipto, las plagas y cómo Dios tenía control sobre los dioses de Egipto, luego de su salieron la apertura del Mar Rojo para que ellos cruzaran allí. Entonces, la fe de nosotros no es una fe ciega, como dicen por ahí. La fe del cristiano, del temeroso de Dios, está fundamentado en evidencias. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, eran muchas las evidencias que Dios había puesto en aquel pueblo para que pudiesen desarrollar la fe aún en un desierto cuando hay 3 días que no han tomado nada. Hay una canción en inglés de un grupo llamado Los Gators Vocal Band. Ellos dicen, bueno, en español está también que dice, a veces hay una montaña, me parece que es, a veces hay un desierto, y es hablando de las tentaciones y las pruebas. Lógicamente que está tratando la experiencia de Israel vivido en el desierto de Shur. Este desierto de Shur, que es la región desértica que va desde la frontera oriental de Egipto hasta la frontera meridional de Palestina y que toca en el sur las montañas de la península del Sinaí. Por eso se lo menciona varias veces en las narraciones de los patriarcas, como Génesis 16:7, 21, 25:18, y que en los registros de las victorias de Saúl y David sobre los amalequitas en 1 Samuel 15:7 y 27:8 también es mencionada. Allí no encuentra el pueblo agua. Y decíamos que es muy cuesta abajo cuando usted no tiene agua. Es una prueba, es difícil, no es fácil. Lo que no se concibe es que dejemos de confiar en Dios aunque estemos frente a la muerte. Aunque las circunstancias nos parezcan tan terribles, nunca debemos dejar de confiar en Dios y de creer en sus promesas. Y esto lo digo, pastor, no por mí, porque yo no he vivido una prueba similar, no sé usted, pero lo digo por Juan Hus, por Jerónimo, lo digo por Felicity y Perpetua, que fueron mártires. Algunos, los 2 primeros fueron quemados en la hoguera por su fe. Felicity y Perpetua marcharon ellas mismas hacia un circo donde había todo tipo de fieras salvajes para ser devoradas, entregaron sus hijos en manos de sus familiares y hermanos de la iglesia y avanzaron porque se le había pedido a ellas que renunciaran a su fe. El pueblo de Israel en ese momento renunció a su fe, pero Dios, a pesar de la falta de fe, estuvo con su pueblo. En la guía de estudio se nos presenta algunos puntos importantes que tienen que ver con el trasfondo de ese primer milagro que se produce de convertir esa agua amarga pues en agua dulce. Y
tiene la importancia siguiente. El pueblo tuvo que aprender esas lecciones que tienen que ver con la paciencia para esperar en el momento oportuno del Señor. Y una de las cosas que nosotros menos tenemos aquí en esta tierra es la paciencia. Por eso la palabra de Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. La paciencia, señores, es un elemento muy importante en nuestro crecimiento espiritual, y mientras Dios obra un milagro, está preparando la forma maravillosa para producir grandes bendiciones, nosotros tenemos que esperar pacientemente, porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y da la bendición en el momento en que nosotros más lo necesitamos. Y número 2, otro de los puntos que podemos ver allí es que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Muy cierto, pastor. No es que Dios no pudiese hacer el milagro. Claro que Él lo puede todo. Sin embargo, como el pueblo había salido de Egipto, había traído provisiones de agua, se le había terminado, ahora es confrontado y su fe tambalea, y entonces Dios le dice a Moisés que quisiera decir, pastor, Moisés conocía la zona y sabía que las aguas eran amargas. Uh-huh. Pero algo importante es que su vista no se quitó de la nube, de la columna de nube. ¿Saben qué significa eso? Que en lugar de Moisés quejarse y murmurar, miró al invisible. Y es lo que nosotros debemos de hacer cada día que somos tentados o probados, mirar a Dios. Si el pueblo hubiese mirado a la nube, pastor, su fe no hubiese desfallecido, pero no lo hicieron. Se hundieron en la murmuración y entonces Moisés escuchó finalmente el grito, agua, agua. Pero cuando el pueblo se avalancha a beber, las aguas eran amargas. Dios utiliza de nuevo los recursos humanos, la cooperación del ser humano. Le dice a Moisés, toma ese árbol y ve y échalo en el agua, y el agua se endulzó. Estamos hablando del Mara. Mara era una fuente acuífera relativamente grande, era mucha agua, lo que no era potable. Y un árbol, usted pudiera, digamos que existiese, pastor, un árbol que endulzara el agua, pero era el agua que usted había extraído, no la fuente completa. ¿Me hago entender? Pero aquí fue que se echó el árbol en la fuente y todo el agua fue dulce. Indica de que Dios obró un milagro a favor del pueblo a través de la cooperación del ser humano. Y eso es muy importante, pastor, que usted haga mención de esto, porque ahora no podemos pensar que fue el madero o el árbol que se echó allí, que tenía algunas virtudes especiales para producir el milagro. Es que Dios utiliza la cooperación, como bien estaba informando, del ser humano, y lo que hace es que a través de ese acto está diciendo que Él tiene el poder para transformar esa agua amarga en agua que ahora será potable, pero repito, el milagro no viene ni de la fuente humana, ni viene tampoco del árbol que se echó allí, sino más bien de aquel que tiene el poder para cambiar la estructura química de esa agua y sacar los elementos dañinos que tenía esa agua que la hacían amarga para ponerla como un agua potable. Yo lo voy a examinar con su permiso, pastor, en este momento. ¿Por qué usted cree que el pueblo murmuró allí en Mara? Es evidente, porque tenían la mirada puesta, qué sé yo, en Moisés, y desconfiaron del Señor. Su fe no estuvo puesta en aquel que le estaba guiando. Lo que está diciendo es excelente y es cierto. Miraron al ser humano. No había forma humana de darle agua en ese momento, pero hay un trasfondo, pastor, y es que Satanás había colocado una tentación frente al pueblo. La tentación de Satanás es la misma. Después de la bonanza viene la prueba. Si usted está bien económicamente, usted debe prepararse y esperar que llegará un momento de dificultad. En algún momento viene. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Si usted está bien, llegará un momento de prueba donde va a ser sacudido, porque
son las tentaciones del diablo y Dios las permite para nuestro crecimiento espiritual. Israel debía ser probado y en lugar de ver, como usted decía, que quien le había sacado de Egipto, quien le había conducido, no era Moisés, era Dios. Es cierto que Moisés conocía la zona, pero Moisés no podía mantener a 3 millones de personas. ¿Me hago entender? Eso está claro. Lógicamente, de que Moisés no podía proteger de las fieras, de las serpientes, de los animales salvajes a tantas personas, tal vez ni él mismo ni siquiera, si Dios no estuviese con él. Israel debió mirar a Dios. Y es muy bueno que nosotros sepamos que la estructura de las tentaciones del enemigo siempre es la misma. Mientras todo marcha bien, la gente cree y tiene fe. Dios nos va conduciendo. Sin embargo, cuando sufren o sobrevienen desastres o reveses, se desaniman fácilmente. Por eso, Elena de White escribe en el libro Manuscritos, tomo 11, carta 49 de 1896, dice que la fe que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiesta cuando todo marcha bien, no es una fe genuina. Pero la fe, cuando es alimentada en los momentos de dificultades, entonces es una fe probada. Eso es así. Cerramos con lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dios prometió que no traería sobre los hijos de Israel ninguna de las enfermedades que llevó allí a los egipcios. Y con esa promesa, lo que está diciendo que Él lo iba a proteger, pero solo podrían experimentar el cumplimiento de esa promesa si se mantenían fieles al Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en esta lección que está llegando a su final. Padre, muchísimas gracias por las grandes ideas que hemos estudiado en el día de hoy, que al ponerla en práctica nos ayudan a avanzar paso a paso con nuestra fe puesta en aquel que puede obrar milagros y así lo hace a favor de nosotros los seres humanos. Continúa dirigiendo estas lecciones y ayúdanos a asimilar estas verdades para ponerla en práctica. Por Jesús lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.